Y si Argentina no nos compra gas, ¿qué sucede con esa cantidad de producción tan importante? Bueno, en primer lugar, reitero que la producción no es obligatoria. Es decir, uno puede tener el gas natural licuado y permanecer almacenado allí durante meses. No hay ningún problema. O sea, no hay necesidad de estar regasificando todos los días 10 millones de metros cúbicos. Ahora, los números, para que cierren, se hicieron suponiendo que Argentina no participa para nada del negocio. Es decir, si Argentina no participa como cliente de esta planta, los números cierran igual. Solo que en lugar de tener ganancias superiores a los 1.000 millones de dólares, vamos a tener ganancias de solamente, entre comillas, algunos cientos de millones de dólares de todo este proyecto. Si llega a participar Argentina, como estamos seguros que va a ocurrir, las ganancias para las empresas públicas UTIANCAP y por lo tanto que se transfieren hacia los usuarios son mucho más significativas. ¿Hay posibilidades de exportarle a Brasil? Sí, existe posibilidad de exportarla a Brasil de dos formas diferentes. Una es porque podemos exportar directamente gas a partir del gasoducto que nos une con Argentina, pero podemos exportar el gas en forma de electricidad. ¿Qué quiere decir? Podemos usar el gas, generar electricidad en nuestro propio territorio y lo que exportamos es electricidad. Entonces, a Brasil le vamos a poder vender electricidad generada por nuestras propias plantas de ciclo combinado funcionando con gas natural. Pero también podemos, pasando por territorio argentino, hay una posibilidad que es bien cierta, hay una planta en Uruguayana, en territorio brasileño, en la frontera con Argentina, al norte de Artigas, en el cual en esa planta no funciona porque no tiene gas natural. Es una planta de generación de electricidad en base a gas natural y que Argentina nunca ha podido proveerle de gas natural a esa planta en territorio brasileño porque Argentina no tiene gas para su propia demanda, entonces no puede exportar ese gas. Hay una posibilidad cierta de que gas generado por la regasificadora nuestra pase por territorio argentino y vuelva a entrar en territorio brasileño para esa planta en particular. Esa forma parte de la gran cantidad de posibles negocios que se puede hacer con esta planta regasificadora. Al final de este proceso, ¿cuánto habrá invertido el Estado uruguayo en esta planta? Cero, ni un peso. Lo que hace el Estado uruguayo a través de las empresas públicas es pagarle un canon y ese canon es el necesario para que la empresa recupere la inversión que hizo en territorio uruguayo. Y esto es bien interesante porque a veces cuando se plantea la duda de pero ¿qué riesgo para Uruguay? O se habla de la garantía que tuvo que poner el Estado uruguayo. A ver, vamos a entender cómo es este negocio. Viene una empresa extranjera y coloca en territorio uruguayo una inversión que vale muchos cientos de millones de dólares. ¿A cambio de qué? Al principio a cambio de nada, porque hasta que no esté terminada completamente la obra, el Estado uruguayo no adelantó ni un solo peso para que esa obra sea posible, sino que toda la plata la puso una empresa que ganó la licitación, GDF Suez, a riesgo de que luego hay que pagarle durante 20 años efectivamente esa inversión. Y al cabo de los 15 años, toda esa infraestructura pasa a propiedad del Estado uruguayo que la pagó a través de empresas públicas. ¿Y cómo lo pagan las empresas públicas? A través de las tarifas, naturalmente. Entonces uno puede decir, entonces quiere decir que van a subir las tarifas para poder pagar esa planta. No, en realidad bajan las tarifas. ¿Por qué? Porque es cierto que por un lado uno tiene que disponer de dinero para poder pagar esa obra de infraestructura, pero esta obra permite reducir los costos energéticos del país. Por ejemplo, la electricidad va a costar generarla 30% menos de lo que cuesta hoy en día. En lugar de gastar cerca de 1.000 millones de dólares al año UTE en generación de energía eléctrica, va a gastar 600, 700. Se ahorra varios cientos de millones de dólares. Con ese ahorro es que paga, entre otras cosas, el costo del canon para poder tener disponible esta regasificadora. ¿Qué costo tiene ese canon que paga el Estado uruguayo? Es un canon de 14 millones de dólares mensuales. Uno dice, qué cantidad de plata. Es una cantidad de plata. Pero ¿cuánto recauda UTIANCAP todos los años? Arriba de 6.000 millones de dólares. El negocio energético en Uruguay y en todo el mundo mueve mucha cantidad de plata. Entonces, cuando uno habla de 14 millones de dólares, asusta. Claro que asusta. Pero 14 millones de dólares es lo que recauda UTIANCAP casi que en un día de recaudación. Entonces, no es que sea una cantidad que vaya a dificultar el funcionamiento de las empresas. Al contrario, lo que permite es un monto pequeño en relación al volumen de negocio que tienen las empresas públicas y que permite reducir los costos que se trasladan a tarifas. Entonces, efectivamente, esto va a permitir a partir de 2015 una rebaja de las tarifas. Sí, efectivamente, no hay ninguna duda de esto, hay que decirlo con toda claridad.
De hecho, ya podemos ver lo que está ocurriendo en nuestro país, por ejemplo, en este periodo de gobierno. La política energética que se definió en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez se están viendo sus frutos, no solamente por los miles de millones de dólares de inversión que hay en el país, y todo eso tiene un derrame sobre la economía, generación de puestos de trabajo, transferencia de tecnología, generación de capacidades industriales que el país no tenía al servicio de esta transformación energética, apropiarnos de nuestros recursos naturales, como es el caso de las energías renovables, agregarle valor a nuestros recursos naturales. En la energía renovable uno le agrega valor a nuestros recursos naturales antes de utilizarlos. La reducción fuerte la vamos a ver a partir del año 2015, 2016 posiblemente, cuando la introducción de energías renovables más la terminal regasificadora permita realmente abaratar los costos globales del país. Pero ya estamos viendo los efectos de esta transformación. En este periodo de gobierno, mientras que la inflación acumulada en 4 años fue de 45%, las tarifas, por ejemplo, de UTE crecieron solamente 27%. Entonces, si la inflación es de 45 y las tarifas crecen en 4 años 27, quiere decir que hay una reducción neta de las tarifas, porque si las tarifas crecen menos que lo que crece el costo del dinero, las tarifas disminuyen en valores relativos al poder adquisitivo de los uruguayos. Respecto a los temas medioambientales y a la seguridad de esa zona en particular por la presencia de la planta, ¿qué puede decir al respecto? Primero quiero decir algo general en relación a los temas ambientales. Si hay un sector en el cual el gobierno está haciendo un fuerte inversión ambiental es en el sector energético, porque toda la transformación energética, entre otras cosas, reduce la huella ambiental de nuestro país. Pensemos, fuerte incorporación de energías renovables, 2.000 millones de dólares invertidos en instalación de molinos eólicos, la planta fotovoltaica para apropiarnos de la energía del sol y generar electricidad, los colectores solares para calentamiento de agua, los biocombustibles, el aumento de todo lo que es la generación a partir de biomasa natural, sustentable en el país. Pero además pensemos en que todo esto apunta a la reducción del peso del petróleo, que es el bastante contaminante, entonces es reducir ese impacto ambiental también. Pensemos en que el gas natural a partir de la regasificadora es el menos contaminante de los energéticos tradicionales. Pensemos en la planta desulfurizadora, que reduce 100 veces la cantidad de azufre que se lanza al aire en las naftas y en los gasoil que se consumen en nuestro país. En definitiva, toda la política energética apunta a la reducción de la huella ambiental de nuestro país, del impacto que los uruguayos colocamos sobre el territorio. Entonces, está en la esencia, no podemos pensar que es como si fuera un desvío hacer un proyecto que se desvía de todo lo que es el objetivo que estamos tratando ya para adelante. Por lo tanto, en particular, este proyecto específico, más allá de que tiene como impacto inmediato, global, el hecho de usar menos petróleo y usar más gas natural, que es mucho menos contaminante, que produce muchísimo menos gas de efecto invernadero y por lo tanto Uruguay contribuye menos al calentamiento global. Además, se hizo siguiendo todos los estándares internacionales y por supuesto nacionales en materia de protección ambiental. ¿La cercanía de la costa? El tema de la seguridad de la cercanía de la costa es otro tema que de alguna forma nosotros entendemos que no se manejó toda la información. Nosotros intentamos difundirlo, pero evidentemente no toda la información llegó. Vamos a decir 2 o 3 cosas para que quede absolutamente claro. Esta planta está a 2,5 kilómetros de la costa. En Barcelona hay una planta regasificadora a menos de 1.000 metros de un centro poblado, a 1.000 metros de Montjuïc. Los que conoce Barcelona, conoce que es un paseo catalán por excelencia, a menos de 2.000 metros de la planta regasificadora que está en el puerto de Barcelona, está el Estadio Olímpico de Barcelona, donde van 70.000 personas cada vez que hay alguna actividad deportiva. O sea, esta planta que está a 2.500 metros, no de un centro poblado, está a 2.500 metros de una punta rocosa como es Punta Sayago. Está de centro poblado, está a más de 3.000 y pico de metros. Esta planta, en relación a las distancias en las que están las plantas regasificadoras en el mundo, en relación a los seres humanos, está a mucha distancia, está a más distancia de lo que son los estándares internacionales. La industria de las plantas regasificadoras es una industria que ha evolucionado mucho, los estándares de seguridad han aumentado muchísimo, y eso hace que en los últimos 50 años no hayan habido accidentes importantes en plantas de regasificación
Cuando digo importante me refiero a toda planta industrial tiene accidentes dentro de la planta, pero en 50 años no ha habido ni un solo accidente con consecuencias sobre gente que vive afuera de la planta. O sea, ha tenido consecuencias sobre trabajadores por alguna maniobra inadecuada, pero no han habido explosiones ni nada por el estilo. El gas natural no explota, el gas natural licuado no explota. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ser bien preciso. No es gas natural comprimido, como por ejemplo el de la garrafa de supergas, que no tiene nada que ver con el gas natural licuado. La garrafa de supergas está comprimido, entonces cuando se produce alguna chispa explota. El gas natural licuado, si se llegara a romper el barco y volcarse todo sobre el agua, se evapora de manera instantánea y se disipa. El gas natural no nos mata, o sea, no es tóxico el gas natural. Lo que hace es que si yo estoy en un ambiente cerrado, con todo cerrado, lo que hace es desplazar el oxígeno. Entonces no me muero porque respiro gas natural, me muero porque no hay oxígeno en la sala donde estoy. Pero en un ambiente abierto, el gas natural se disipa y no tiene ninguna consecuencia sobre ninguna forma de vida. Lo que puede pasar es que haya un gran derrame de gas, que se prenda fuego y se produzca un gran incendio. Eso sí puede ocurrir. Pero a 2000 y pico de metros de la costa es más que suficiente como para cumplir cualquier tipo de estándar y cubrirse ante al peor accidente que pueda ocurrirle a esa planta. Gracias. A las órdenes, como siempre.